A ver, Lisette, ¿cómo está? Mucho. Lisette me dijo, ¿verdad? Sí, así es. A ver, Lisette, Eh, cuénteme. es un gusto estar hablando con usted en este momento. Créanos Gracias, que igualmente. hubiera sido un honor poder hacer la entrevista en persona, pero dado el caso de calamidad del COVID-19, no se nos Sí, Dios permitió. guarde. Y hablando sobre esto, ¿qué opina usted sobre el coronavirus? Mire, en realidad hay varios aspectos que hay que analizar en torno a lo que está ocurriendo. Creo que por primera vez en la historia reciente para el mundo nos ponemos en el reflejo de que somos una sociedad vulnerable. A pesar de que nos creíamos invencibles, un virus vino a determinar y a demostrar que definitivamente somos sumamente vulnerables y no somos tan invencibles como nos mofábamos los humanos hace apenas un año, por ejemplo. Dos, también pone al descubierto que los países y el mundo le han apostado más a la guerra que a la ciencia. A la guerra le han apostado más que a la medicina. A la guerra le han apostado más que a la sociedad humana y al desarrollo del conocimiento científico. Tres, es evidente que este virus también vino a reflejar que cualquier tipo de enfermedad colectiva que abarque a todo el mundo no respeta ni clase social ni condición económica. Y hemos visto como países sumamente desarrollados del primer mundo, países que ranquean el desarrollo humano y que en buena medida son los que acaparan, digamos, la riqueza en el mundo, pues han colapsado ante esta situación. Y también creo que es importante que en el caso guatemalteco, definitivamente el virus vino a demostrar y a evidenciar las falencias del sistema de salud, particularmente porque no tenemos condiciones para saber con certeza cómo ha avanzado y cuántos pacientes y cuántas personas tienen el positivo de esta pandemia. Lo que se tiene es que son casos registrados oficiales, no casos que han sido sospechosos. Y definitivamente esto evidenciará en el futuro que el sistema de salud guatemalteco tiene muchas deficiencias y que evidentemente también nos ha tocado en esta dinámica lo mismo que ha ocurrido en el mundo. Es irónico, es visible, por ejemplo, que el Congreso de la República recientemente le asignara 70 millones de quetzales, aunque sea un montón de dinero, le asignara 70 millones de quetzales al área de la compra de medicamentos o la compra de los test para el tema del coronavirus. Pero irónicamente el año pasado le asignó 1.200 millones al Ministerio de la Defensa para la compra de aviones y para la compra de buques de guerra. Y cuando usted revisa las áreas de investigación científica, el presupuesto de estas áreas no pasa de 100 millones de quetzales, que contrasta con los 1.200 millones para la compra de armas y municiones para el ejército, por ejemplo. Entonces, Guatemala es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Y por último, yo sí considero que hay varios aspectos en la realidad guatemalteca. Uno es que no estamos dimensionando lo que ha ocurrido en otros países, particularmente en Italia, España y ahora Nueva York, y quizá la realidad más cercana es Ecuador. Y estamos sumamente malentonados como sociedad, como ciudadanos, y estamos desafiando a un virus que primero es invisible y que segundo, cuando se evidencia con resultados catastróficos. Y me parece que en ese sentido el gobierno ha tenido una desatinada política de comunicación que ha partido de primero las primeras declaraciones del presidente, que dice no pasa nada, pueden ir a la playa. Después no, a lo mejor siempre no salgamos, vamos a cerrar los negocios y vamos a prohibir el transporte colectivo. Después pasa con que vayan a trabajar los que puedan, pero sin transporte colectivo. Y ahora últimamente habla sobre vayan donde la chonita. Y esto lo que ha provocado es el desbordamiento de la gente en las calles, que definitivamente mucha de esa gente necesita salir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque 70% de los guatemaltecos que están en la población económicamente activa están en el sector informal y ellos definitivamente viven en el día a día. Pues mucha de la gente
sale a trabajar pidiendo a Dios regresar para tener para los frijoles del día. Entonces creo que es una tragedia humana que definitivamente habrá muchos fallecimientos, habrá muchos lesionados, pero que creo que nos da una lección de vida para la historia. Correcto. Licenciado, en la conferencia nos está acompañando también mi compañero Adolfo. Mucho gusto, Adolfo. ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciado. Buenas tardes para mí. Mucho gusto saludarte. Por lo menos vía telefónica, muy de acuerdo con su opinión, muy a puntos. Licenciado, cambiando un poco del tema, le quería hacer unas preguntas con respecto a otra índole, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, claro. ¿qué significaba para ustedes ser parte del movimiento estudiantil? Bueno, mira, nosotros, en mi caso, yo ingresé a la universidad en el año 88. Provenía de una coordinadora de estudiantes de educación media, que yo estudié en el Instituto Central de Mercadotecnia y Publicidad en la Zona 5. Toda mi vida fui estudiante de escuela pública, ¿no? Del sistema público. Mi primaria la hice en la escuela José Miguel Alonso Martínez, secundaria en el Adrián Zapata y luego en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad en la Zona 5. En el contexto en que yo estuve en el área de perito en mercadotecnia, ocurrieron acontecimientos históricos como el incremento del transporte público, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, el sector de educación media se organizó y creó la coordinadora de estudiantes de educación media. Cuando yo llegué a la universidad, yo ya iba en cierta medida consciente, activo y sabiendo que la universidad es uno de los brazos de los brazos sociales de las instituciones que le extiende el brazo al pueblo de Guatemala. Entonces yo empecé, punto uno, de los primeros días de mi vida universitaria, empecé a participar en el movimiento estudiantil y pues me incorporé directamente a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y después, conforme avanzó el movimiento estudiantil, pues llegamos a la Asociación de Estudiantes Universitarios. En términos personales, al principio como patojo impetuoso y emocionado, uno no dimensionaba los efectos de los movimientos estudiantiles. Y cuando nos fuimos dando cuenta de que nuestro movimiento estudiantil empezó a avanzar y distintos sectores sociales del país, entre los magisterios, los sindicatos, los médicos, salubristas del área de salud pública, empezaban a escucharnos, entonces nos empezamos a dar cuenta sobre el poder del movimiento estudiantil de convocatoria, de orientación para la población, de información para la población y de acciones directamente de protesta y lucha para defender los derechos de la población, ¿verdad?, de los guatemaltecos. Y creo que los años 90, 88, 90 fueron muy fuertes, pero permitieron consolidar un movimiento estudiantil que reflejó una asociación de estudiantes universitarios muy activa y un referente como AEU histórico, ¿verdad? Ok, muy agradecido por su respuesta, licenciado. ¿Dice? ¿Por qué decidió o qué fue lo que lo motivó a usted para involucrarse en el movimiento estudiantil? Bueno, mire, nosotros, en mi caso, afortunadamente, en el área, cuando yo estudié perito en mercadotecnia y publicidad, llevábamos una cátedra que se llamaba formación económica. Y en el Instituto de Educación Básica, pues tuve la fortuna de tener como maestro de estudios sociales a un licenciado que también era de la San Carlos, que posteriormente pasó a ser parte de la comandancia de la guerrilla. Esto, digamos, marcó mi formación, y en la universidad también igual marcó mi formación, y empecé a entender que la universidad es, digamos, una institución como cualquier institución del Estado, pero es una institución que no solo recibe dinero, sino que además subsidia al estudiante en condiciones que vienen en condiciones de pobreza, en condiciones de clase media. Y en mi caso, pues yo toda mi vida he sido alguien que ha crecido en la zona 18 y sigo viviendo en la zona 18. Mi papá fue beneficiado con las casas Bambi, por ejemplo, después del terremoto. Y en buena medida
empieza uno a tener conciencia social y empiezan a hacerle la conciencia. Y cuando uno empieza a la universidad, los cursos que uno recibe, como en el caso de ustedes, empieza uno a contrastar la realidad con la academia, con la teoría, y luego uno empieza a tratar de manifestarse en la práctica. Ese tipo de cosas juntas a mí me motivaron. Uno. Dos, a partir de entender la realidad, uno como estudiante universitario, en mi caso, yo empecé a comprender que definitivamente a quien le paga los estudios a uno, pues es efectivamente el pueblo de Guatemala. ¿Y por qué se los digo? Porque históricamente el único impuesto que crece dentro del paquete de impuestos conforme pasan los años es el IVA doméstico. ¿Cuál es el IVA doméstico? Es el IVA que todos pagamos. Le den o no le den factura a ustedes, pero usted compra y ya usted va con el peso del IVA. Y este IVA es el que crece a razón de 25% anual. Tanto así que el IVA doméstico en términos del presupuesto cubre casi el 40% del rubro de impuestos. Entonces, esto quiere decir que un buen porcentaje de impuestos proviene de las clases medias bajas y los pobres. Y esta universidad es el que hoy por hoy creo que son más de 200,000 estudiantes, pero digamos esta universidad es la que alberga a muchachos que provienen de escasos recursos y que definitivamente no pueden pagar, digamos, una vida universitaria o una aspiración universitaria, porque al final resulta que cada uno de los estudiantes tiene un costo de más o menos unos $1,000 mensuales, ¿verdad? Y ese dinero pues no lo tiene ninguno de nosotros, ni usted, ni yo en su momento cuando era estudiante. Y entonces al final que el único patrón al que uno le debe obedecer, tanto como cuando uno es empleado público como estudiante universitario, es el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Correcto, licenciado, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, licenciado. Como próxima pregunta, ¿verdad? Yo quisiera más o menos saber o tal vez conocer ¿cómo fue su proceso para llegar a ser un ministro de Gobernación acá en Guatemala? Bueno, fíjense que yo, dentro del momento estudiantil, después al final también uno empieza teniendo conciencia, y luego termina uno comprometiéndose, digamos, con otras instancias. En mi caso, yo iba un poco reclutado antes de entrar a la universidad por la guerrilla, y luego cuando entré a la universidad ya llegué incorporándome a la guerrilla y pertenecía a la ORNG hasta la firma de los acuerdos de paz. Entonces, en ese contexto, la ORNG conoce al ingeniero Álvaro Colón. ¿Por qué lo conoce? Porque el ingeniero Álvaro Colón en ese entonces, él fue director del Fondo Nacional para la Paz, de FONAPAZ. En la época, él fue director de FONAPAZ durante 3 periodos presidenciales. Empezó con Ramiro León Carpio, con Serrano Elías, Ramiro León Carpio, Álvaro Arzú, y después, cuando se firma la paz, él como para contarles la historia, él es sobrino de Memo Colón Largueta, del alcalde que asesinaron, ¿verdad?, en el 78. Entonces, la URNG, cuando se firma la paz y se convierte en partido político. Se convierte en partido político, para nosotros terminar la historia, disculpe. Cuando se convierte en partido político, le dice al ingeniero Colón que sea su primer candidato. Colón fue el primer candidato de la guerrilla. Entonces nosotros, en mi caso, un grupo de jóvenes en ese momento empezamos a apoyar a Colón en la campaña y le apoyamos durante las campañas que él fue candidato hasta que funda él la UNE y llega a ser presidente. Yo fui periodista durante 14 años ahorita, pero dejé el periodismo porque él me invita a 2 cosas. Uno, me invita a ser parte de su staff político en la presidencia, para apoyarle a instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, para ser como la contraparte de la presidencia para apoyar la CICIG en ese momento. Y 2, a instalar un sistema de información pública del Estado que armonizara todos los medios de comunicación, como lo tiene España, por ejemplo, con TV España, o como lo tiene Londres, con la BBC, por ejemplo.
Entonces eran dos proyectos que de verdad, muy periodista puede ser uno, pero son dos proyectos muy interesantes que definitivamente me convencieron y me fui a trabajar con él. Fui su secretario de Seguridad y Justicia durante 2 años. Durante esos 2 años hubo 4 ministros de gobernación que duraron 6 meses. El primero muere en un accidente de helicóptero, el segundo fue capturado por la CICIG en ese momento por sobrevalorar chalecos blindados. El tercero, que fue Gándara, fue capturado también por la CICIG por sobrevalorar y estafar al Estado con Fraijanes, la cárcel. El último fue Raúl Velázquez, que se apropió de 30 millones de combustible de gasolina de la policía, y también lo capturó la CICIG. Y entonces pues me tocó a mí salir a batear a los 2 años del gobierno, y hice 2 años de gobierno, los últimos 2 años del presidente Colón. Así fue como yo logré llegar a ser ministro de Gobernación, y antes de ser ministro de Gobernación fui el coordinador de la Comisión para la Desclasificación de Archivos Militares. Fui el coordinador de la Comisión Presidencial contra la Impunidad, su secretario de Seguridad y Justicia y digamos su contraparte de la CICIG. Y me tocó trabajar los acuerdos de seguridad y justicia entre distintos sectores para aterrizar un proyecto sobre seguridad y justicia. Y luego ya terminé siendo ministro de Gobernación los últimos 2 años del gobierno del presidente Colón. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Una vida política bastante amplia, ¿verdad, licenciado? Sí, un poco agitada, pero sí, gracias a Dios, todo bien. Sí. Muchísimas gracias, compañera Lice. Licenciado, ¿cómo fue que usted inició a realizar política partidista? Mire, fíjese que, como le cuento, yo no era miembro del partido de la UNE, sino que nosotros porque éramos un grupo de periodistas que proveníamos de estos movimientos sociales y coincidíamos en ideologías de izquierda. Pues yo me declaro de izquierda, lo he hecho públicamente. Entonces, hasta cuando nosotros llegamos a ser funcionarios, nosotros no éramos miembros del partido UNE. Y luego incluso siendo los ministros o secretarios, yo me incorporo a la UNE en el año 2012, cuando en ese entonces la pareja Colón Torres pues seguía siendo pareja a pesar del divorcio, ¿verdad? El divorcio fue una vil farsa que nosotros nos opusimos siempre a eso. Y entonces el señor Colón pues ofrece al grupo de sus asesores que estaban con él en la presidencia, que nos llamaban los peludos, porque era el vocero, se recordarán ustedes, que era Ronaldo Robles, era peludo y hippie, y se rompía esquemas tradicionales de un vocero. Entonces nos llamaban los peludos. El otro, yo andaba con mochila barbado y era ministro, andaba con mi mochila y nunca me quité mi mochila. Entonces, el presidente Colón pues nos endosa a este grupo a hacerle la estrategia de la estrategia política a Sandra Torres y su estrategia de comunicación. Nosotros fuimos los responsables del cambio de imagen de Sandra Torres en la campaña de 2015, por ejemplo. Y ahí fue cuando yo ya me incorporé a la UNE, me afilié al partido, llegué a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, fui presidente del Consejo Político, fui coordinador de plan de gobierno de la UNE, ¿verdad? No de Sandra, sino de la UNE, y fui miembro del Tribunal de Honor también. Correcto. Entonces, bueno, yo después ya renuncié en el año 2016. En la UNE, 2016 por diferencias, no pues porque al final Sandra Torres no dejaba el gobierno, el poder del partido, nunca permitió la liberación, la democracia, que muchachos, gente joven llegara a ocupar cuadros de dirección, todo era los caciques, el pisto, y optamos por retirarnos, ¿no? Correcto, licenciado. Correcto, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado. Voy con la siguiente pregunta. Estamos en la actualidad. ¿Qué opina usted del nuevo gobierno y cómo maneja la política de seguridad del país? Mire, fíjese que a mí me preocupa mucho un modelo como el que está presentando el presidente Yamatei.
Voy a hacer una crítica equilibrada. Tampoco me gusta ser lacerante o hacer leña de árbol caído. Y se lo voy a explicar por procesos. Okay. Guatemala es uno de los países de América Central, es el único país de América Central que ha tenido su baja en la tasa de homicidios en los últimos 10 años. A nosotros en el 2009 nos decían que Guatemala tenía su tasa de homicidios tan similar como países en conflicto como Afganistán, por ejemplo. Y decían que el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, eran los más violentos de la región y en el mundo. Y que en buena medida se debía, digamos, a los mercados ilícitos, no solo el narcotráfico, sino narcotráfico, migración, tráfico de armas, municiones, suben droga y bajan armas. La posición geográfica de Guatemala nos hace ser como el jamón de sándwich, porque, digamos, hacia el sur tenemos países altamente productivos de droga, y hacia el norte tenemos países altamente consumidores de droga, y en particular Estados Unidos. En Estados Unidos mueren 45,000 personas por sobredosis al año. En Guatemala mueren 3,500 por violencia homicida, por ejemplo, para que ustedes tengan ese dato. Entonces, en el año 2009 se planteó una estrategia de seguridad democrática. ¿Qué significa la seguridad democrática? Es abordar la seguridad de manera integral, no solo desde la lógica de ladrones y policías o desde la lógica militar. ¿Por qué integral? El planteamiento inicial que se hace en seguridad democrática en el gobierno del presidente Colom es que si usted no combate la inequidad, la marginación, la exclusión social y la falta de oportunidades, usted lo que está provocando es que estos jóvenes que están bajo esas condiciones sean ejércitos potenciales para incorporarse a la criminalidad organizada o a las pandillas. Y si a eso le agrega usted que además de esa falta de oportunidad, marginación por parte del Estado, estos jóvenes tienen violencia doméstica. Entonces, si esto está ocurriendo, entonces lo que hay que hacer es que el Estado llegue con programas de incorporación, de reinserción y programas sociales para prevenir y para que esos jóvenes en buena medida pues tengan una luz en sus barrios, en sus sectores, y que esta luz no sea pues básicamente solo el narcotráfico o las pandillas. Esa es la parte social de la seguridad. Aparte, la seguridad como tal plantea un proceso que inicia con la inteligencia civil o la inteligencia policial, que trata de ubicar bajo sistemas de información escenarios criminológicos y luego hace investigación y luego las hace procesamiento y luego hace persecución de estructuras criminales y lo somete a un sistema judicial. Finalmente, lo que ocurre con estos procesos es que usted tiene resultados como los que han ocurrido en la tasa de homicidios, que hoy por hoy la tasa de homicidios está en 21 por cada 100,000 habitantes. Cuando el presidente Colom recibe la tasa de homicidios estaba en 49 por cada 100,000 habitantes. Y Colom entregamos el gobierno, UNE Patriota, nosotros entregamos en 38 por cada 100,000 habitantes. Entonces, bajo los parámetros de Naciones Unidas, nosotros somos países, ahora Guatemala es un país menos violento que Colombia y Venezuela, por ejemplo. Correcto. Y México. Entonces, digamos, estos son procesos que han requerido capacitación y formación de fiscales, de jueces, de policías, de investigadores, de policías que son especializados en distintas áreas de lavado de dinero, trata de personas, niñez, adolescencia, policías que han sido formados en Corea del Sur, en Rusia, en Estados Unidos. Yo cuando fui ministro mandé 100 policías a formarse a Rusia durante 6 meses en crimen organizado, seguridad electoral y terrorismo. Y son los policías que ahorita están en las direcciones. Entonces, cuando usted analiza la seguridad, tiene que ver con un proyecto integral, con un proyecto en donde usted como persona debe sentirse seguro en su casa,
y luego si usted sale a la esquina de su casa, pues se siente seguro. Y así conforme se va alejando de su vivienda, usted debería sentir ese mismo nivel de seguridad. Pero ese mismo nivel de seguridad se lo da un transporte seguro, una policía preventiva segura, una policía no corrupta, un entorno de juventud sana, que eso se lo dará del Estado. Y no necesitaría usted, digamos, operativos militares tipo golpes de Estado o dictaduras militares con armas para que se amedrente como ciudadano. ¿En dónde está la crítica? A lo que yo quiero caer con el presidente Yamatei. Es que Yamatei ha quitado a todas estas personas que ha costado formar el Estado, no a un gobierno, sino al Estado, que ha costado formar entre 10 y 12 años, y ha puesto militares. Y los militares creen que los operativos, como los estados de sitio que han hecho en Villanueva, en Misco, en Zacatepeques y en Chimaltenango, los militares creen que solo con la presencia van a bajar los homicidios o los crímenes. Y sí bajan una vez la policía. Pero lo que pasa es que estos militares llegan, se están 15 días, 3.000 soldados, 3.000 policías, y evidentemente el ladrón no va a salir por burro, que no va a salir, ¿va? Pero cuando estos policías son prestados de otras comisarías, de otros departamentos, entonces el operativo dura por días y ahí se van. Y se quedan los mínimos policías de la colonia, digamos. Entonces los ladrones regresan otra vez. La idea no es espantar, no es jugar al gato al ratón, la idea es desmantelar estructuras y llevarlas a las cárceles, procesarlos. En el caso de Yamatei, lo que está haciendo es que hace la gran buruca, la gran alaraca, y terminan en sus procesos capturando borrachitos, delincuencia pues que se robó una gallina, y apenas van agarrando apenas estructuras. O sea, esa es la crítica que yo hago, y me parece que no es por uno, sino es por el sistema que el Estado ha trabajado. Miren, antes, ¿por qué se baja la tasa de homicidios? Antes había una escena de crimen y se perseguía se investigaba y se trataba de averiguar quién mató a esta persona. Ahora ya no. Ahora se trata de investigar qué estructura es la responsable de haber matado a esta persona y cuántas relaciones tienen con los asesinatos alrededor. Entonces se desmantelan estructuras dedicadas a los asesinatos y no hubo un asesino. Esto bajó la tasa de homicidios. Incluso aquí en la zona 18 donde yo vivo, hay colonias como Limón, como La Maya, como los San Rafaeles, que digamos antes, la colonia de Limón, que era la más violenta de todas las más violentas del país. Solo en una semana registraban 18 asesinatos. Ahora estos asesinatos ya son 12 al año. Entonces lo que está ocurriendo con Yamatei es que hay una continuidad de lo que hizo Jimmy. Jimmy fortaleció a los militares y debilitó a la fuerza policial. Y lo mismo está haciendo Yamatei. Sí, es correcto, licenciado. Creo que todo va bastante de la mano, ¿verdad? Porque también, si nos ponemos a analizar la situación, creo que en base a lo que se mencionaba del área social, creo que tiene mucho sentido lo que argumenta, ¿verdad? Pues que sí, claro. De las bases, llegar a las altas esferas, a llegar a un nivel más elevado, ya se lleva una educación y una base previa bastante sólida para poder actuar, para realizando el proceso. Sí, completamente de acuerdo con usted, licenciado Medoca, le agradezco muchísimo su respuesta, compañera. Bien. Licenciado, al ver la situación del país ahora, ¿usted cree que sus ideales siguen vigentes o algo ha cambiado? Mire, los ideales, dice usted. Ajá, sus ideales. Los míos. Sí. Mire, los míos sí. Mis ideales siguen vigentes. O sea, digamos, yo cuando era joven, cuando empecé a formarme desde la lógica de la izquierda, pues evidentemente estudié el comunismo, el marxismo, el leninismo. Me jacto, digamos que tengo una buena formación en cuanto a lo que es Marx y Lenin y lo que es el comunismo per se, como la izquierda radical. Y desde ese sentido, digamos, lo que pretende la izquierda es buscar la igualdad social, la igualdad de condiciones, que la riqueza que se produce en un país sea socialmente compartida y no se quede en pocas manos. Y este pensamiento no ha cambiado. Lo que creo que sí ha moderado un poco es la forma y los métodos. Considero que todo lo radical en un país no encaja, ni la izquierda ni la derecha. Considero que todos los pensamientos radicales, extremistas,
totalitarios tampoco encajan como algunos de América Latina que han ocurrido, sobre todo con el ALBA, ¿no? En el ALBA, que es el socialismo del siglo XXI, en el caso de Maduro, no critico el sistema chavista, el sistema del socialismo del siglo XXI, pero sí cuestiono una dictadura de Maduro, por ejemplo, que mantiene condiciones muy endebles a la ciudadanía. Entonces, en mi caso, lo que ha cambiado es que soy moderado en mis propuestas y me parece que lo que yo pretendo y sueño para Guatemala también lo pretende y sueña una persona de derecha. Entonces trato de coincidir en puntos en donde los guatemaltecos debemos de preocuparnos. Ejemplos claros es por ejemplo, todos los tres estamos de acuerdo que definitivamente no podemos seguir con la mitad de los niños menores de 5 años desnutridos. Es importantísimo combatir la desnutrición y que los niños crezcan sanos. Esto no es de izquierda, no es de derecha, es una realidad nacional. Todos estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo que la cobertura educativa debe de mejorar y la calidad educativa debe de mejorar, y sobre todo en las áreas marginales, campesinas e indígenas. ¿Verdad? O sea, eso no es de izquierda, no es de derecha, es una aspiración para la mayoría de gente. Todos estamos de acuerdo en que toda la gente, la población debe tener servicios de salud honrados, honestos y comprometidos con la salud del pueblo. Eso no es de izquierda, no es de derecha. Y todos estamos de acuerdo con que la juventud tenga derecho a soñar, con que la juventud tenga oportunidades laborales, académicas, de formación, de profesionalización, y todos estamos de acuerdo a soñar con que nuestros hijos crezcan sanos a la escuela y que nuestros hijos tengan un futuro académico y un futuro de desarrollo. Y eso no es de izquierda y no es de derecha. Entonces, creo que en el fondo he llegado a reflexionar sobre lo importante en este país, más que una ideología, son consensos sobre una situación que nos está jodiendo como país, ¿verdad? Correcto, licenciado, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay ciertas situaciones que en nuestro país tenemos que mantenerlas en una balanza, por más difícil que sea. Realmente estoy totalmente correcto, de acuerdo con su opinión. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Una preguntita más. Licenciado, ¿usted cree que todo, verdad, en gobernación, en todo lo que nos ha comentado anteriormente, usted contribuyó con algún aporte para la sociedad guatemalteca? ¿Pudo haberlo hecho, lo hizo, o se trabajó en ello y no se logró, licenciado? ¿Cómo podría usted poner una perspectiva acerca de lo que logró en ese periodo? Mire, autocalificarse siempre es un poco feo, ¿verdad? Pero a ver, digamos, nosotros en los 2 años de gestión mía en el Ministerio de Gobernación logramos varios procesos. Uno es que a partir de 2010, que cuando yo empecé a ser ministro de Gobernación, empezó a bajar la tasa de homicidios. Es una herencia que dejó el gobierno Colón bajo mi administración y que siguió el gobierno de Otto Pérez, de Jimmy, y hasta la fecha sigue bajando la tasa de homicidios porque el modelo que dejamos nosotros funcionó, el modelo de investigación y persecución penal. 2, en temas de transparencia, nosotros dejamos procesos que ministros anteriores a los nuestros se fueron detenidos por corrupción. En el caso nuestro, logramos procesos tan avanzados como, por ejemplo, la compra de autopatrullas que se pagaron al 100% puntuales y se heredaron más de 10 millones y medio de combustible producto de los ahorros. Se bancarizó, por ejemplo, los antecedentes policíacos, que ahora se recibe una buena cantidad que sirve para las clases pasivas y retiro de los policías, y se hicieron todos los procesos administrativos de transparencia para la compra de armas, municiones, uniformes, alimentos, equipo, el tema de la academia, los alimentos para privados de libertad. Todos estos procesos estándares se hicieron con el Banco Mundial y se hicieron con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y son procesos que han quedado en el área de transparencia y que hoy se convirtieron ya en ley. Incluso en el presupuesto están todos esos procesos de transparencia. Entonces, en buena medida hemos dejado estas herencias que
que son efectos importantes, pero que al final uno tiene que entender que el tema de seguridad y justicia es complejo, es mucho más amplio, y se los explico muy rápido. En ese momento yo manejaba un presupuesto de 3.275 millones, la gran mayoría de la autoridad de la policía, pero Presidios tenía un presupuesto de 500 millones, por ejemplo, que suena una cantidad súper rimbombante, pero de esos 500, 230 eran para alimentos, y el resto era para gastos de funcionamiento, y tenía apenas 5 millones para inversión, entonces lo único que podía hacer uno era solo remozar. Pues ahí el reto es ampliar el presupuesto de Presidios para tener un nuevo sistema carcelario, una estructura carcelaria. Entonces hay todavía retos por asumir para los gobiernos que vienen y por supuesto para el doctor Yamatei. Sí, correcto. Creo que es completamente de acuerdo, ¿verdad? La deficiencia carcelaria es evidente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a las gaviotas en zona 12, si no estoy mal. Así es, zona 13. Zona 13, sí, ¿verdad? Para mí eso es bastante deficiente, ¿verdad? Pero concuerdo con usted que también se contribuyó, ¿verdad? En muchas cosas, por ejemplo, lo que usted mencionaba, lo que me pareció bastante correcto del gobierno de ustedes fue lo que usted menciona, de haber implementado programas, ¿verdad? Tal vez la gente no ve la importancia de un programa, pero por algo, ¿verdad? Y como usted menciona también, el hecho de que ahora se estén empezando a distribuir esos programas es preocupante, porque yo siento que estamos haciendo un retroceso a los años 80. Es un retroceso bastante paulatino, porque no está tan marcado de momento. Mira, con los programas sociales, una vez, perdona que te interrumpa, una vez fui a una conferencia también a la universidad, y fue a ciencia política con los chavos del último semestre, el año pasado. Y empezaron a cuestionar, sí, programas clientelares, ustedes se politizaban y los agarraban de plataforma. Te lo digo, bueno, miren muchachos, a ver, está bien, entonces les acepto la crítica. Pero a ver, levantemos la mano. ¿Quiénes de ustedes estudió en colegio? Pocos, la gran mayoría en escuela pública. ¿Quién es tal cosa? Y todos estaban agradecidos con la Universidad de San Carlos. Todo el mundo levantó la mano. Bienvenidos al primer programa social del Estado. Todos quedaron callados. Sí, de verdad que sí fue bastante importante y sí. Es el primer programa social que la revolución dejó. Y sigue de herencia. ¿Y cuántos no se han beneficiado? Correcto. Entonces, digamos, si vos como universitario no entendés que sos parte de un programa social y no comprendés que ese valor que el Estado te está dando porque sos estudiante, pues llamémoslo de alguna manera becado, entonces la sociedad menos va a entender un programa social. Entonces es importantísimo que la sociedad entienda, por ejemplo, que nosotros teníamos 350,000 jóvenes en escuelas abiertas. ¿Por qué eran escuelas abiertas? Porque el fin de semana antes permanecían cerradas y se abrían los fines de semana con nosotros, y que los chavos llevaban ahí escuela, arte, cultura, música, karate, baile, computación, y ahí, digamos, tenían alimentos. Y esos programas sociales bajaban un 35 a 40% de incidencia criminal en las áreas. Entonces esa es la dimensión de los efectos de los programas sociales. Perdón, ya les interrumpí las preguntas, disculpe. No tengo que, licenciado, es para nosotros un gran honor estar escuchando sus opiniones, porque aprendemos bastante. Muchas gracias. ¿Usted qué mensaje quisiera enviarle a las nuevas generaciones sancarlistas? Creo que lo más importante para las generaciones sancarlistas, pero para los compañeros de comunicación, es que entiendan el país, que estudien el país, que profundicen en los problemas del país, y que para profundizar en los problemas del país es importantísimo, es obligatorio tener datos estadísticos reales para poder analizar qué es lo que está pasando y por qué estamos como estamos. Para el comunicador es fundamental entender el país. ¿Por qué es fundamental entender el país? Porque digamos, en otros gremios, usted va como el médico y el médico le dice que a usted se le fregó el Spillwayman. Saber, ¿verdad? Y ni siquiera le diga que se lo escriba porque no le va a entender. Se va con un arquitecto y el arquitecto se comunica con un arquitecto y le dice que la zapata y que está plomo, no sé qué, igual un ingeniero. Ninguno de las profesiones que están en el sistema universitario les toca explicarle a la población qué es lo que está ocurriendo, como sí le ocurre a los comunicadores. El comunicador tiene que hablar con el arquitecto, con el ingeniero, con el experto, con el científico, con el político, con el pueblo, y tiene que explicar qué es lo que está pasando. Tiene que informar y formar.
Y eso es lo más importante para los comunicadores. Es correcto, licenciado. Luego, para el estudiante universitario en general, creo que es importantísimo tomar conciencia de quién se rompe el lomo, quién se raja el lomo para que estudie, además de su familia, además de su propio trabajo. Pero en el fondo, la cuota académica tiene un costo, y no son los 100 quetzales que pagan, ¿verdad? Sí, nosotros pagamos 90, en aquel entonces ya subió 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conciencia, el sancarlista tiene que tener conciencia de lo que está pasando, pero tiene que tener conciencia social. Y el lema lo dice todo. Tiene que tener conciencia social, de sacarlos es ir y enseñar a todos. Para mí es el lema mucho más hermoso de todas las universidades de Guatemala, pues porque es un lema solidario, ¿verdad? Es el lema que la universidad y el estudiante debe de devolverle a la población guatemalteca. Muchas gracias. Para finalizar, licenciado, con la última y nos vamos, ¿verdad? Para no quitarle más su tiempo. No tenga pena. Vamos a finalizar, ¿verdad, licenciado? Con una bastante sencilla, ¿verdad? Para que usted nos cuente alguna anécdota, ¿verdad?, que tuvo en sus años de estudiante, sancarlista, una anécdota que a usted lo haya marcado, ¿verdad?, como parte de la Universidad de San Carlos. Mire, una cosa es que tengo que darle gracias a la vida que aún estoy contando las historias, porque fui parte del movimiento estudiantil que las fuerzas oscuras militares secuestraron en agosto del 89. Yo era parte del movimiento estudiantil, era también miembro de la guerrilla y tenía una hija que hoy tiene 30 años. Tenía que estar en una reunión en una casa una noche y mi hija está operada al corazón y cabal ella enfermó. Se fue grave al hospital, al San Juan de Dios, y mi esposa me localizó. Yo no fui a la reunión, sino me fui al hospital porque ella finalmente estaba colapsando porque tenía un problema de ductus arterioso. Y el hecho de que ella se haya agravado, que se puso grave en su salud, me salvó que me hayan secuestrado. De los compañeros que secuestraron, que fueron 11, finalmente aparecieron 4, y hasta la fecha hay 7 desaparecidos que ocurrieron en el gobierno de Vinicio Cerezo. Hoy por hoy andan dándose las grandes ahí, que es el gran expresidente, pero su Estado Mayor Presidencial fueron los responsables de haber desaparecido los compañeros que en ese momento éramos de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y lo que estábamos haciendo era rescatar la EU, que estaba corrompida y estaba plegada por la derecha corrupta. Esa es una anécdota que a mí me marca toda la vida y no voy a dejar de contarla y de agradecerle a la vida y agradecerle más a la vida, porque en el fondo pues mi hija está acá. Yo tengo 2 nietos, gracias a Dios, soy dos nietos y el madre de 2 nietos, pero aún con mis felicidades, pues, evidentemente sigo extrañando, añorando y deseando saber qué pasó con los otros compañeros que aún están desaparecidos. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, una época muy difícil para ser estudiante. Sí, claro. Creo que tal vez de las más oscuras que pudo vivir el estudiante. Sí. Hechos muy lamentables para gente muy luchadora. Sí, olvídese, hay muchas cosas que nos marcaron y en el caso nuestro, pues vivimos la desaparición forzada en carne propia y la represión, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado, algo de verdad bastante complicado. Y que, bueno, el temor que tengo yo como estudiante y muchos compañeros hoy en día es lo que le comentaba anteriormente, ¿verdad? Del hecho de regresar a esas épocas, ¿verdad? En épocas modernas, donde todo es un poco tal complicado y por ende tal vez más complicado, ¿verdad? A la vez. Sí, mira, antes había temor y obviamente para saber quién era uno le montaban vigilancia. Ahora para saber quién es uno, pues se meten a las redes sociales, ¿verdad? Les recomiendo que vean, no sé si ya la vieron en Netflix, Nada está oculto. No. O Nada es oculto. Véanla. Ahí hablan sobre cómo los sistemas políticos e inteligencia penetran en las redes y cómo convencen a la gente. Explican qué pasó con el Brexit de Inglaterra y Trump. Les recomiendo, ustedes que son comunicadores, les recomiendo que la vean. Ok, licenciado. Tomar su recomendación, licenciado. Pues muy bien, ya saben. Licenciado, muy agradecidos por su tiempo, ¿verdad? Fueron unas preguntas bastante, posiblemente sosas o rebuscadas, pero se hace lo que se puede y le agradezco. No se preocupen. Muchas gracias por las preguntas y qué bueno que exista este proceso y este ímpetu de los muchachos por saber, ¿verdad? Y
y que, bueno, esperemos que las lecciones de vida nuestras, de los viejitos de la vieja guardia, les sirva a ustedes de ímpetu y de inquietud para seguir formando conciencia en ustedes mismos, ¿verdad?